El aire en nuestro ático del barrio de Salamanca en Madrid era siempre demasiado limpio, demasiado quieto. Podía oler el caro perfume a madera de sándalo que Javier usaba para enmascarar lo que él llamaba el hedor de la vida real, y ese aroma me asfixiaba más que cualquier tráfico de la Gran Vía. Llevábamos 7 años de matrimonio y mi vida se había convertido en una caja de cristal perfectamente organizada y fríamente iluminada, donde yo era una muñeca que sonreía y asistía a las cenas de negocios. Esta noche era una de ellas. Cenábamos con Mateo, el hermano menor de Javier. Lo sé, suena a cliché de telenovela, pero el contraste entre los dos hermanos era el único punto de fuga que me quedaba. Javier, mi esposo, era un arquitecto financiero 37 years old, estructurado hasta la médula, con el pelo perfectamente peinado y trajes que parecían tallados en mármol. Mateo, 32 years old, en cambio, era un arquitecto de la luz y el caos, un artista que hacía malabares con proyectos de restauración en Toledo y se vestía con lino arrugado y el olor a tierra mojada. Para la ocasión, me había preparado meticulosamente. Llevaba un vestido de noche de pesada seda de terciopelo en color borgoña profundo. Su caída era perfecta, suave y lujosa, casi helada contra mi piel. Pero mi verdadero placer, mi secreto más profundo, estaba debajo, un camisón de lino crudo y áspero, hilado a mano. La fricción constante de esa textura rugosa contra la suavidad externa del terciopelo era un fetiche sensorial que me mantenía anclada. Era un contraste tan violento la aspereza bajo el lujo que me hacía sentir real. Mi otro secreto eran los pies. Mis zapatos, unos elegantes mules de ante color negro, eran silenciosos y apropiados. Los odiaba. Mis pies, fuertes y entrenados por años de paseos rápidos por el Retiro, ansiaban el sonido. Odiaba caminar como una sombra. Mientras esperábamos los postres servidos por la silenciosa señora Inés, la tensión en el comedor, un espacio tan minimalista que parecía un quirófano, se podía cortar con un cuchillo de plata. El nuevo proyecto de restauración en Toledo va a ser un éxito, Javier. Pero necesita más arte, no solo números, comentó Mateo con esa voz grave y pausada que hacía que mi corazón, bajo el lino crudo, saltase. Javier sonrió, un movimiento de labios sin emoción. Los números son la única forma de arte que dura, Mateo. Y hablando de arte, Elena, ¿por qué no te quitas ese collar tan pesado? Parece que te estuvieras asfixiando. Mi corazón se encogió. El collar del que hablaba no era visible. Era un antiguo relicario de plata forjada a mano que había pertenecido a mi abuela, pesado, casi doloroso. Lo llevaba escondido bajo el escote de seda, justo en la base de la garganta. Era mi ancla, el peso frío que me recordaba mi propia existencia. Era mi tercer fetiche censurado, el peso y la restricción sutil de un objeto oculto. No lo llevo, Javier, mentí, mi voz apenas un susurro. Mateo me miró. Y en ese momento sucedió. No sé cómo, pero sus ojos color miel se clavaron en mi cuello, justo donde el relicario ejercía su presión. No es un collar, Javier, intervino Mateo con una calidez que contrastaba con el aire acondicionado de la sala. Es una necesidad de tacto. ¿Verdad, Elena? Hay texturas que el cuerpo pide a gritos, aunque la sociedad te pida seda. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Me había visto. No el relicario, sino la necesidad que representaba. Él entendía el contraste, la aspereza, el ancla. Javier se encogió de hombros, volviendo a su teléfono. Tonterías de artista. La cena terminó en un silencio opresivo. Mientras Mateo se levantaba para despedirse, se acercó a mí. Javier estaba ocupado discutiendo por teléfono un contrato en la Bolsa de Madrid. Elena, susurró Mateo, inclinándose. Su aliento olía a vino tinto y especias. Tienes un pequeño hilo de esa seda cruda que tanto te gusta en el bajo del vestido. Se agachó y en lugar de tocar la seda, su mano rozó mi tobillo. No era un toque lujurioso, sino un reconocimiento físico, sutil y rápido de mi pie,
que tan desesperadamente ansiaba el sonido y el peso de una bota en lugar de esa mule silenciosa. Fue una caricia al fetiche. No a la piel. Sentí una ola de electricidad que subió por mi pierna hasta mi cintura. Me enderecé con el rostro ardiendo bajo el maquillaje. Por favor, Mateo, vete. Él sonrió, pero en sus ojos había una tristeza profunda y algo más, una promesa que no se atrevió a pronunciar. Recogió su chaqueta de cuero gastado y salió, dejando en el aire el aroma a tierra y lluvia. Me quedé allí inmóvil, sintiendo el peso de la plata oculta y la aspereza del lino bajo el terciopelo. La electricidad no se fue. La necesidad de salir de esa caja de cristal era ahora un dolor físico. 2 horas después, ya en la cama, con Javier durmiendo a mi lado, recibí un mensaje a mi teléfono secreto, el que Javier no conocía, mi último vestigio de privacidad. Era de Mateo. Mateo, sé que la seda no era el problema. Era el peso de la plata. Si quieres sentir tierra bajo tus pies y no solo mármol, estaré mañana en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, a las 4. Solo un café. Sin compromiso. M. Toledo. La antigua capital, un laberinto de piedra y historia, a 1 hora de Madrid. Un lugar tan lleno de texturas, sonidos y contrastes como yo misma. Un lugar al que Javier nunca iría. Sentí el impulso de responder, pero solo me levanté y fui a mi armario. Saqué un par de botines de cuero artesanales que había comprado en secreto en un viaje a Sevilla. Eran pesados, con un tacón grueso que prometía hacer ruido al caminar. Los acaricié. Mañana, por fin, oiría mis pasos. El sol de la mañana en Madrid era implacable, pero yo apenas lo notaba. Mi mente estaba en un laberinto de piedra y secreto, Toledo. Me desperté antes de que el despertador de Javier, programado siempre a las 6:30 de la mañana, con precisión militar, pudiera sonar. Sentí su presencia monótona a mi lado, su respiración era tan predecible como sus inversiones. Me levanté sigilosamente. Tenía que crear una coartada perfecta para poder viajar a Castilla-La Mancha sin levantar sospechas. Mi excusa habitual era ir a visitar a mi tía Carmen a un pueblo costero cerca de Valencia, un lugar lo suficientemente aburrido como para que Javier nunca se molestara en verificar. La mentira era fácil de pronunciar, pero la preparación era compleja. En la ducha, el agua caliente apenas mitigaba la agitación que sentía. El lino áspero de la noche anterior me había dejado la piel sensible, una sensación de hormigueo que contrastaba con la plata fría del relicario que aún llevaba puesto. Al salir, me enfrenté al armario, un monumento a la elegancia silenciosa que Javier había diseñado para mí. Hoy, mi elección de ropa sería una declaración de intenciones y un homenaje a mis secretos sensoriales. Descarté la seda y opté por una vestimenta que abrazara las texturas fuertes y visibles. Elegí un jersey de lana gruesa de color arena tostada con un cuello alto y pesado, que se sentía restrictivo y confortable a la vez. No era un corte sugerente, pero la calidez compacta de la lana sobre mi torso era un placer en sí mismo. Abajo llevaba unos pantalones de cuero negro mate, de corte recto. El cuero no era solo una tela, era una segunda piel que susurraba con cada movimiento, creando un sonido sutil, casi un crujido. Este sonido era mi fetiche auditivo, el reconocimiento que Javier nunca me daba. Pero lo más importante eran los pies. Saqué los botines de cuero sevillano, mis amados zapatos prohibidos. Eran de piel de vaca, gruesa y con carácter, con un tacón bajo pero sólido que sabía que resonaría en las calles empedradas de Toledo. El ritmo metódico y sonoro de esos pasos sería mi propia banda sonora, mi grito de guerra silencioso. Me agaché y me até las agujetas, nudos fuertes y deliberados, un ritual de empoderamiento que me preparaba para la confrontación. Javier se despertó justo cuando yo estaba lista. Su rutina, invariable. Café solo, ducha de 8 minutos. Me besó en la frente. El beso era frío y rápido, como un sello de aprobación. Que te diviertas con Carmen, Elena. No regreses tarde.
Los informes de la bolsa de esta noche son cruciales. No regresaré tarde, Javier, dije, notando el sonido metálico de mis propios aretes mientras hablaba, un ruido que Javier ni siquiera percibía. Cuando salí de nuestro ático, cerrando la pesada puerta, sentí el peso glorioso de mis botines al aterrizar sobre el mármol del vestíbulo. Toc, toc, toc. El sonido era fuerte, deliberado, mío. Nunca había sonado tan viva. El viaje a Toledo en tren fue una cápsula de anticipación. Mientras el paisaje castellano pasaba volando, releía el breve mensaje de Mateo. Tierra bajo tus pies. No me había equivocado al interpretar su intención. Llegué a la plaza del Ayuntamiento de Toledo. La plaza era una explosión de arquitectura austera y robusta, piedra gastada, hierro forjado y ese sol dorado que ponía en relieve cada textura. Mateo estaba allí, sentado en una terraza con vistas a la Catedral Primada. Llevaba un jersey de lana fina en color verde oliva y una cazadora de ante que parecía haber adquirido con los años una pátina de aventuras. Cuando me vio acercarme, su mirada color miel se iluminó. Pero no se levantó de inmediato. Me observó. Y yo caminé. Toc, toc, toc. Dejé que el sonido de mis botines llenara el espacio. No era una caminata, era una declaración rítmica. Elena. Pensé que llevarías las mules, dijo con una sonrisa. Las mules no me permiten escucharme, respondí, sentándome frente a él, sintiendo la aspereza del cuero de mis pantalones. Me alegro. En Toledo el silencio es un crimen, dijo, pidiendo 2 cafés con leche. Cuéntame. ¿Qué más has desbloqueado desde anoche? Su pregunta fue directa. No inquiría sobre mi matrimonio, inquiría sobre mis sensaciones. Le hablé del lino crudo, de la necesidad del tacto fuerte. Le hablé del peso de la plata, de la ancora que me impedía flotar en el vacío. Y por supuesto, le hablé del sonido de mis botines, de la rabia que sentía al no poder oírme. Mateo me escuchaba sin juzgar, pero con una intensidad que me hacía sentir desnuda, a pesar del grueso jersey de lana. Tu esposo del velo que debería ser. Yo veo lo que es, dijo inclinándose. Lo que realmente anhelas, Elena, no es un zapato ruidoso. Es la confirmación. La confirmación de que esa textura áspera existe, que el peso es real, que el sonido es tuyo. Su mano se movió. No me tocó la cara, ni la mano. Se posó sobre la mesa justo al lado de mi taza, y sus dedos se deslizaron sobre el asa de cuero de mi bolso. El cuero de mi bolso era duro y viejo con marcas de uso. Era mi fetiche de textura visible. El cuero es honesto, susurró, sin dejar de mirar mis ojos. Responde a la presión. ¿Verdad? Ese toque sutil y simbólico fue más erótico que cualquier caricia. Era el reconocimiento de mi deseo en un objeto censurado y sin connotación sexual. Sentí que el aire de la plaza se volvía más denso. Tengo que volver a Madrid, dije poniéndome de pie abruptamente, sintiendo el crujido glorioso de mis pantalones de cuero. Mateo no me detuvo. Simplemente se puso de pie y me miró a los ojos, con su rostro a pocos centímetros del mío. No regreses con él, me dijo, su voz era grave y urgente. ¿Y a dónde voy? Repliqué sintiendo como la plata del relicario se calentaba con el pulso de mi garganta. Ven a Toledo. Hay un antiguo taller de arquitectura cerca del río Tajo que acabo de restaurar. Estará vacío hasta que llegue el equipo. Tiene el olor a tierra, a pintura fresca, a hormigón. Las texturas que necesitas. Me dio una llave de hierro forjado, una pieza antigua y pesada que quemó mi palma. Si vienes, no será solo por café. Será para ver qué pasa cuando dejas de ser una estatua de mármol. La llave abre la puerta trasera del taller. Si no vienes, quémala. Pero sé que no lo harás. Te espero al anochecer. Me fui sin despedirme, dejando a Mateo solo en la plaza,
sintiendo el peso de la llave y el sonido rítmico de mis botines al alejarme. Sabía que no regresaría a Madrid esta noche. Toledo me llamaba con sus secretos de hierro y piedra. El viaje desde la plaza del Ayuntamiento de Toledo hasta el taller de Mateo fue corto, pero el camino se sintió como un cruce a otra dimensión. Dejé atrás el bullicio turístico y me adentré en las callejuelas estrechas y empinadas que descienden hacia el río Tajo. El aire aquí era diferente, más frío, húmedo, con un penetrante olor a hierro forjado, a madera vieja y a pintura de calorías. Mientras caminaba, cada toc-toc de mis botines de cuero rebotaba en los muros de piedra, anunciando mi llegada. Estaba viviendo mi fetiche auditivo al máximo, y el sonido me llenaba de una adrenalina intoxicante que hacía que el frío del atardecer desapareciera. El taller estaba ubicado en un edificio de piedra antiguo, casi fundido con la roca. Tenía el aspecto de una herrería abandonada, pero una luz tenue, casi anaranjada, se filtraba por las rendijas de una pesada puerta de madera. La llave de hierro forjado que Mateo me había dado era pesada y áspera en mi mano, un objeto brutalmente honesto que contrastaba con la plata fina del relicario bajo mi cuello. Mi vestimenta ahora se sentía perfectamente sincronizada con el lugar. El jersey de lana gruesa me daba la protección que necesitaba, y los pantalones de cuero negro susurraban con cada roce contra la piedra. El contraste entre mi lujosa pero áspera ropa y el entorno industrial era, en sí mismo, una liberación sensorial. La cerradura cedió con un gemido grave y entré cerrando la puerta a mi espalda. El interior era una cueva de ladrillo y hormigón, con techos altos y vigas de madera centenarias. El espacio olía a tierra húmeda y a aceite quemado, y la única luz provenía de una linterna de arquitecto colocada sobre un banco de trabajo. Sabía que vendrías, Elena. Podía oírte, dijo Mateo desde la oscuridad. Estaba apoyado en un pilar de piedra, vestido con una sudadera de algodón gris sencilla y unos vaqueros viejos. Su sencillez era su mayor declaración de intenciones. La llave es pesada, dije sosteniendo la llave. Es honesta, Elena. La honestidad pesa. Nos quedamos en un silencio denso. No había música, solo el sonido del Tajo fluyendo afuera y el eco de mis propios pasos sobre el suelo de cemento. Sentí una ola de pánico momentánea. ¿Qué hacía aquí? Estaba a punto de quemar mi vida entera por una sensación. Mateo se acercó despacio. Se detuvo justo frente a mí y llevó sus ojos a mis pies. Quítate las botas, Elena. Te han traído aquí. Ahora siente la tierra que te han prometido. Mi corazón dio un vuelco. No me estaba pidiendo nada sexual. Me estaba pidiendo rendición a mi fetiche de textura y sonido. Sin dudar, me senté en un taburete de madera y con un ritmo deliberado, desaté los cordones de mis botines, despojándome del sonido y la fuerza que me daban. Sentí el frío del cemento bajo mis calcetines de lana fina. Mateo no me quitaba los ojos de encima. Su mirada era cálida e intensa, despojándome de capas emocionales más que de ropa. ¿Qué sientes, Elena? Susurró. Frío. Y libertad, respondí. Él asintió. Se acercó al banco de trabajo y recogió dos objetos que estaban allí. El primero era una máscara de soldador antigua, de cuero grueso y desgastado. El segundo era una cadena de hierro forjado que se usaba para levantar herramientas pesadas. Ambos eran industriales, ásperos, sucios. Esto es para mi nuevo proyecto, explicó Mateo. La máscara ayuda a enfocar la visión, eliminando todo lo superfluo. La cadena es para la resistencia. Sostuvo la máscara de cuero cerca de mi rostro. El olor a cuero viejo y humo me envolvió. Era una textura áspera que anhelaba. Tú dijiste que te gustaba sentir la restricción sutil, ¿verdad? Sentir el peso, dijo, y en lugar de tocarme, rozó con la cadena de hierro la base de mi cuello, justo donde se ocultaba mi relicario de plata. El frío áspero del hierro contra el terciopelo de mi jersey fue una descarga eléctrica.
Esto no es seda, Elena. Esto es honesto. Mi cuerpo temblaba de una tensión no sexual, sino sensorial pura. Él había tomado mis confesiones más secretas y las había materializado en objetos industriales y censurados. Sentí que el peso del relicario se volvía insuficiente ante la promesa de restricción de la cadena. Mateo, viendo mi reacción, dejó los objetos. Me tomó la mano y me guió a un rincón del taller. Tienes que sentir la restricción para apreciar la libertad. Dime, Elena, ¿qué harías si tuvieras que quedarte aquí? No lo sé. Pero por primera vez no me asusta el silencio. Se inclinó hacia mí y esta vez el contacto fue real. No en mis pies ni en mi cuello, sino en mi cintura. Me abrazó fuerte, un abrazo apretado. Contenedor que no buscaba pasión, sino contención. Mi jersey de lana se aplastó contra su sudadera. Era la fuerza física y la presión que había anhelado. El silencio en el taller se volvió casi insoportable con el golpeteo de mi corazón contra su pecho. Y justo cuando me estaba abandonando al placer de la restricción física, de la fuerza pura y contenida de sus brazos, el silencio se rompió. Se escuchó un fuerte golpe metálico en la puerta principal. Mateo. Sé que estás ahí. Abre. Era una voz. Fuerte, enfadada, inconfundible. Javier. Su voz resonó en el taller de piedra como un juicio final. Mateo me soltó abruptamente. Su rostro, que un instante antes era de calidez intensa, se convirtió en piedra. Tienes que esconderte rápido. Me empujó detrás de una gran pila de planos enrollados y pesadas láminas de metal. Me deslicé detrás del metal, mi jersey de lana se enganchó en el borde de un plano. Desde mi escondite solo podía ver los pies de Mateo y la sombra que se movía en la puerta. El golpe se repitió. Abre ahora mismo, Mateo. O llamaré a la policía por allanamiento. Sé que Elena está contigo. El hueso crujido de la voz de Javier resonó en el taller de piedra, un sonido brutalmente fuera de lugar en este refugio de texturas ásperas y olores honestos. Yo estaba aplastada detrás de una pesada pila de láminas de metal y planos enrollados, sintiendo el frío del acero contra mi jersey de lana gruesa y la presión del pánico en mi pecho. Había logrado deslizarme justo a tiempo. Desde mi escondite podía ver la escena. Mateo se había movido con una rapidez felina, colocándose entre la puerta y mi ubicación, su figura proyectando una sombra protectora sobre el banco de trabajo. Llevaba una expresión tranquila en el rostro, pero sus ojos color miel brillaban con una intensidad peligrosa. ¿Qué haces aquí, Javier? Preguntó Mateo, su voz sorprendentemente calmada, a pesar de los golpes furiosos que Javier propinaba ahora a la puerta. Creí que estabas en Madrid cerrando tu arte de los números. Tuve que cancelar. La voz de Javier estaba llena de frustración y sospecha. Elena no contesta el teléfono. Y tu padre me llamó. Dijo que te vio huir de Madrid y me dio esta dirección. Me dijiste que aquí solo guardabas chatarra. Ahora abre o la tiro abajo. Mateo se acercó a la puerta, pero no la abrió. Esta no es chatarra, Javier. Es mi santuario. Y si Elena no te contesta, es porque está con su tía Carmen en Valencia. Mentira. Su coche sigue en el garaje de Madrid. Y sé que viniste a buscarla. Sé que está contigo, Mateo. Vi tus ojos anoche. Vi cómo la mirabas. El aire se hizo denso. Javier no me buscaba por amor, me buscaba por control. Su furia no era por infidelidad, sino por la interrupción de su orden perfecto. Mateo se apoyó en la puerta. Mira, Javier. Aquí solo hay material de construcción. Y un arquitecto al que su hermano mayor está asfixiando. Vuelve a Madrid. Javier cedió al fin. Escuché el ruido metálico del cerrojo de la puerta, y luego entró Javier. Vestido con su traje de lana fina,
contrastaba violentamente con el hormigón rugoso y la madera manchada de cal viva del taller. Parecía un turista perdido en una mina. Pues enséñame, exigió Javier con una voz cargada de autoridad. Sus ojos escanearon cada rincón. Mateo se interpuso entre Javier y mi escondite. Es solo trabajo, Javier. No hay nada que ver. Javier se acercó al banco de trabajo. Mis ojos se abrieron como platos. En mi prisa por esconderme había dejado un solo objeto sobre el taburete donde me había quitado las botas, el camisón de lino crudo y áspero. Lo había usado esa mañana como mi capa áspera sobre mi piel. Estaba allí contrastando con el cuero de mi chaqueta de moto que también había dejado. Javier lo vio. Lo tomó entre dos dedos con un gesto de absoluto asco. ¿Y esto? Su voz era ahora peligrosamente baja. ¿Qué es esta tela de saco? ¿Es de alguna de tus restauradoras bohemias? Es horrendo. Mateo actuó de inmediato con una genialidad improvisada. Es una tela experimental, Javier. La estamos probando para el revestimiento de un muro en el patio de Toledo. Es lino crudo sin tratar. Me gusta la aspereza y la honestidad de la textura. Javier lanzó el lino crudo con desdén. La tela cayó a pocos centímetros de mi botín sin cordones escondido. Me di cuenta de que mi fetiche de textura áspera casi me delata. No me interesa tu lino, Mateo. Tienes 2 días para entregar ese informe. Y si vuelvo a verte cerca de mi mujer, o si ella vuelve a desaparecer, te juro que arruinaré tu negocio. Javier se dirigió a la salida. Antes de que cruzara el umbral, Mateo se volvió hacia mí aún en mi escondite, y en un acto audaz y lleno de riesgo, llevó su mano a la cadena de hierro que colgaba cerca. Se colocó la cadena alrededor de su propio cuello y la apretó levemente, mirando a Javier. Lo que controlas es lo que pierdes, Javier. Su voz era ronca y significativa. Javier lo miró con confusión fría y luego se fue, el portazo metálico confirmando su partida. Me deslicé de mi escondite temblando por el contacto con el acero y la adrenalina de la mentira. El lino crudo estaba en el suelo. Me acerqué a Mateo, quien se acababa de quitar la cadena de hierro. ¿Por qué hiciste eso? Le pregunté. ¿Por qué te pusiste la cadena? Porque él me estaba asfixiando con su control, Elena, dijo y luego su mirada se intensificó. Y porque quería que vieras que entiendo tu necesidad de restricción y fuerza. Quería que supieras que estoy dispuesto a llevar ese peso por ti. Se acercó a mí y sin tocarme se agachó y levantó con cuidado el camisón de lino crudo. En lugar de devolvérmelo, lo frotó suavemente contra mi jersey de lana, creando un contraste textural censurado, pero intensamente íntimo. Vuelve a Madrid. Ahora, dijo, su voz era grave y seria. ¿Qué? Estaba atónita. Acaba de amenazarte, Mateo. Lo sé. Y por eso debes ir. Vuelve a la jaula, Elena. Que piense que ganó. Que piense que el lino no te tentó. Pero lleva esto contigo. Me entregó el lino crudo, ya doblado, y otro objeto. Era el fino cinturón de cuero negro que usaba en sus pantalones de arquitecto. Un cinturón suave, fuerte y funcional. El lino es tu verdad. Y el cuero es tu fuerza, susurró. Vuelve. Y cuando estés lista para romper ese orden perfecto y oír tus pasos en la verdad, usa esto. Yo estaré en mi oficina en Toledo. Sabré que vienes cuando sienta que el aire de Madrid se ha roto. Me dio un beso rápido y casto en la frente, un beso de solidaridad y promesa. Salí del taller con la tela áspera escondida bajo mi abrigo y el cinturón de cuero en la bolsa, sintiendo el peso del secreto y el sonido de mis botines resonando con una urgencia desesperada. Sabía que la confrontación final en Madrid sería inevitable, y que el cinturón sería mi arma de liberación. El regreso a Madrid fue un tormento silencioso. Me había despojado de la fuerza rítmica de mis botines,
reemplazándolos por unos zapatos planos y silenciosos para no desafiar a Javier. Pero la verdadera fuerza estaba ahora oculta. En mi bolso, llevaba el lino crudo y áspero, mi verdad sensorial, y el cinturón de cuero de Mateo, mi símbolo de resistencia. El peso de esos objetos era más potente que el del relicario de plata que aún llevaba bajo el jersey. Llegué al ático del barrio de Salamanca al anochecer. La casa estaba oscura y silenciosa, pero no vacía. Javier, 37 years old, estaba en el salón, sentado en su sillón de diseño, leyendo un informe financiero con la concentración de un cirujano. Parecía que nunca se había movido, pero el aire estaba cargado de una electricidad fría y peligrosa. Valencia no se parece a Toledo, Elena, dijo sin levantar la vista. La tía Carmen se mudó, repliqué, mi voz era estable a pesar del temblor interno. No. Tu coche no tiene barro de Toledo. Pero tu chaqueta huele a cal viva y hierro quemado. Y encontré esto. Javier levantó el camisón de lino crudo. Lo había dejado en el taburete del taller, y en algún momento en su inspección, Javier lo había recuperado. Lo sostuvo con la punta de sus dedos, como si fuera un trapo sucio, y lo tiró al suelo. ¿Qué demonios es esta tela de saco? Es áspera, sucia, horrible. No es digna de ti. ¿De dónde la has sacado? ¿Es un capricho bohemio de Mateo? Me acerqué a la tela, que yacía como una bandera rendida en el mármol pulido. Me agaché y la recogí, sintiendo la felicidad áspera de su textura. Es mía, Javier. Y me gusta porque es honesta. No miente sobre su aspereza. Tú mientes, Elena. Mientes sobre dónde estás, mientes sobre tus sentimientos y mientes sobre tus necesidades ridículas de texturas. Su voz se elevó por primera vez. No eres una niña pequeña que necesita un juguete áspero. El ataque a mi fetiche sensorial fue un ataque a mi identidad. Tú nunca me has tocado de verdad, Javier. Grité. Me has acariciado la seda, pero nunca has sentido la aspereza que hay debajo. Necesito sentir peso, restricción y fuerza para saber que existo. Y tú solo ofreces aire limpio y silencio. Javier se levantó, su traje gris era un muro de autoridad helada. Se acercó con pasos medidos y precisos. ¿Fuerza? Preguntó, su voz baja y mortal. ¿Es esto lo que has buscado en mi hermano? ¿Este juego tonto de texturas es un código para infidelidad? Mateo al menos me ve, repliqué. Ve el peso que llevo, ve la fuerza que anhelo. Javier se detuvo a un palmo de mí. Su mano se levantó. Pensé que me iba a golpear, pero en su lugar, con un movimiento rápido y brutal, arrancó el relicario de plata de mi cuello. El peso frío que me había acompañado durante años desapareció. Sentí un ardor agudo en la base de mi garganta. ¿Quieres peso, Elena? Dijo, dejando caer el relicario al suelo, donde sonó como una moneda sin valor. Pues siente el peso de tu elección. En ese momento tomé mi decisión. Saqué el cinturón de cuero negro de Mateo de mi bolso. El cuero era suave, liso, fuerte. Era un símbolo de la autoridad emocional que me había transferido. Sostuve el cinturón frente a él, separando el cuero negro del traje gris. Yo ya no llevo el peso que tú me das, Javier, dije con una calma aterradora. Llevo el peso de mi propia fuerza. Y este cinturón es mío. Javier miró el cinturón que yo sostenía. A diferencia de Mateo, no vio un símbolo de honestidad y fuerza. Vio un objeto barato y una amenaza. Es su cinturón, ¿verdad? Su rostro se contorsionó en una furia fría. No es mi mujer, eres la amante de mi hermano. Muy bien. Vas a sentir el peso de esa verdad. Se giró hacia la mesa y tomó el teléfono. Sus dedos volaron sobre el teclado. Acabo de cancelar todos los proyectos de Mateo en Madrid y Toledo. He congelado todas sus cuentas.
Se quedará sin un duro, sin oficina, sin su chatarra. Y no tendrá ni un euro para comprarte más lino áspero. El anuncio fue un golpe físico. No me había atacado a mí, había atacado el mundo de Mateo, el mundo de texturas, caos y honestidad que me había ofrecido. No. Grité, pero ya era tarde. Javier colgó el teléfono, una sonrisa fría de victoria en sus labios. Tienes dos opciones. Te quedas aquí sin lino ni botines ruidosos, y yo le perdono la vida a Mateo. O te vas a buscar tu fuerza con mi hermano. Pero te advierto, él no tendrá nada que darte salvo el barro del Tajo. Javier se alejó. Me quedé sola, con el lino crudo en una mano y el cinturón de cuero en la otra. Había ganado mi liberación sensorial, pero al precio de destruir al hombre que me la había ofrecido. El cinturón era ahora una carga. El símbolo de mi libertad se había convertido en el arma de destrucción de mi amante. Debía correr a Toledo y compartir la miseria de Mateo, o quedarme en Madrid y restaurar su vida.